Saludos, bienvenidos una semana más. Aquí estamos en Átomos y Bits, el programa del futuro que cada semana nos trae las últimas novedades de la jornada de la ciencia y de la tecnología con José Manuel Nieves. Hoy con Lorenzo Andrino en el control de sonido. En nombre del equipo les saluda Pedro Pablo May. Nos hemos puesto el traje de astronautas, con todo el equipamiento. Luego veremos parte del mismo en nuestra sección de tecnología, porque hoy hay que hablar indubitablemente del gran éxito. No han sido los americanos, no señor, no han sido los rusos tampoco, ¿qué va? Ni chinos ni indios. ¿Quién ha llegado primero a un cometa? Los europeos. José Manuel, saludos cordiales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy más europeo que nunca, fíjate. Sí, yo creo que después de todas las semanas, o las casi 2 semanas ya que llevamos con informaciones de todo tipo alrededor de Rosetta, pues es hora de asentarse y ver un poco qué ha pasado, o sea, sí. si hemos tenido éxito, ¿no? Porque ha habido fallos, que si ha rebotado, que si no ha aterrizado, que si tal, habrá hecho experimentos, no habrá hecho experimentos, ha sido una hazaña, ha sido un fallo. Es decir, yo creo que hay un poquito de confusión. Vamos a intentar... Ha sido una hazaña. Ha sido una hazaña con todas las letras mayúsculas. Cuando lo piensas, ¿cómo es posible que con tantos millones de kilómetros caiga y... Ha sido una hazaña de 10 años de duración. Todo lo que hemos visto durante este último mes ha sido la última pequeñita parte de la misión, que consistía en hacer aterrizar un módulo, Philae, en la superficie del cometa, que es la primera vez que se produce. Pero la hazaña, o sea, la parte más difícil de la misión, desde luego no ha sido esa, ha sido conseguir llevar a la nave nodriza, llamémosla así, aunque es pequeña, ¿no?, a Rosetta, al satélite, a la sonda, llevarla a la altura del cometa para navegar codo con codo, en paralelo, juntitas, a muy poquitos, a 5 o 6 kilómetros de distancia, y hacerlo desde la Tierra. Cuando se lanzó la misión en el año 2004, el cometa, el Churyumov-Gerasimenko, muy bien, 67P, estaba como a casi 700 millones de kilómetros de la Tierra. Y 10 años después está a unos 500 millones de kilómetros de la Tierra. Pero, claro, como no hay ningún combustible en el planeta capaz de aguantar un viaje dirigido, de enviar directamente al cometa, pues hay que hacer una serie de maniobras complicadísimas. Y en total la misión ha recorrido 6.400 millones de kilómetros. Es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Es decir, cuando la lanzaron, se lanzó en dirección opuesta al Sol, al cometa, justo hacia el Sol. Le dio 5 vueltas al Sol, de ahí salió, utilizó su gravedad, la gravedad solar enorme, como una onda para que saliera disparada a mucha más velocidad, que era la que necesitaba, ¿no? Pero no era suficiente con eso. Después hizo una pasada a la Tierra para aprovechar también la gravedad terrestre, fue hasta Marte, también le dio una vuelta a Marte para volver a hacer esta maniobra, volvió otra vez a la Tierra y desde ahí ya salió definitivamente disparada hacia el cometa. Y durante los años que ha durado esto, después de todas estas maniobras, durante casi 3 años se apagó, se quedó en estado de hibernación para ahorrar baterías, combustibles, materiales, todo esto, y se la despertó en este mes de agosto pasado, justo cuando ya estaba llegando al cometa para las maniobras de aproximación y de captura, digámoslo así, gravitatoria del cometa. Una serie de complicadísimas maniobras para colocar a la sonda en paralelo al cometa, cosa que se consiguió, ya te digo, a mediados de agosto, y hasta septiembre, los meses de septiembre y octubre, la sonda Rosetta estuvo haciendo las mejores fotografías que se han visto nunca de un cometa, ni las más cercanas, ¿no? Y además eligiendo el sitio para depositar el módulo, para liberar el módulo, Philae, para que aterrizara. Se eligió un sitio adecuado, había varios sitios candidatos, al final se seleccionó uno, y el día D, a la hora H, es decir, el día 12 de noviembre, a las 4:30 hora española, se produjo el aterrizaje. ¿Qué pasó? Ahí hubo problemas. Es verdad, porque el módulo no funcionó, los sistemas de anclaje y los sistemas de aterrizaje del módulo no funcionaron todo lo bien que
que se deseaba. Se congelaron a lo mejor con el No, viaje. no es eso. Simplemente tenía los sistemas todos en las naves espaciales son redundantes. Pues si una cosa falla, que haya otra que la sustituya y así, porque allí no se puede ni enviar a reparar ni nada, ¿no? Tiene que funcionar. Y entonces tenía 3 sistemas. Dado que el cometa es muy pequeño, tiene unos 4 o 5 kilómetros y su gravedad es muy, muy pequeñita, o sea, no es la suficiente como para sujetar como nos sujeta la gravedad terrestre a nosotros en la superficie de la Tierra, no es suficiente. Sí. Entonces hay que inventarse más cosas. ¿Qué pasa? Al caer, al lanzar Rosetta al módulo Philae, pues bajaba a una velocidad pequeña, de 1 metro por segundo, por esa fue la velocidad de impacto. Y a esa velocidad, y sin una gravedad, pues resulta que si no hay nada que te fije a la superficie del cometa, pues rebota. O sea, rebotas y te vuelves al espacio, o sea, simplemente como 2 canicas. Entonces había 3 sistemas. El primer sistema es una cosa que se llama el motor de rebote. El motor de rebote es un sistema hidráulico que lo que hace es la fuerza, cuando tocan el suelo, la fuerza del rebote que la vuelve a empujar hacia arriba, la convierte para que empuje hacia abajo. Es decir, para que esa fuerza se aproveche, la propia fuerza del impacto, del rebote, para ayudar a que la sonda se permanezca en la superficie. Y luego tenían que pasar otras 2 cosas. Dispararse, nada más tomar contacto, 2 arpones que anclaban, ahí sí, al módulo, a la superficie, y las patas, hay unos mecanismos en las patas, unos pernos, que automáticamente, según las patas tocan el suelo, se atornillan a la superficie. Como unos crampones de estos de escalada. Exactamente. ¿Qué pasó? Pues pasó que el motor de rebote no se activó. Y pasó que los arpones tampoco se activaran. Entonces se produjo esto que te estaba diciendo, cuando la sonda, cuando tocó el suelo por primera vez, rebotó. Y estuvo 1 hora y 50 minutos hasta volver a tocar el suelo, volvió a rebotar, estuvo 8 o 9 minutos hasta volver a tocar el suelo, y ahí fue donde los crampones hicieron su labor. Y se quedaron de las 3 patas que tiene, 2 agarrados y 1 en el aire. Resultado, pues que el módulo aterrizó a más de 1 kilómetro de distancia del punto previsto. Pero el punto previsto había sido elegido, como te he dicho antes, con muchísimo cuidado. Y una de las cosas fundamentales era que recibiera, el cometa está dando vueltas sobre sí mismo continuamente, ¿no? Entonces le va dando el sol, pero se eligió un sitio que tuviera el máximo de horas de luz solar, con el objeto de que las baterías del módulo se pudieran recargar. El módulo está recubierto por paneles solares y, claro, tiene que recibir energía solar para poder recargarse y seguir funcionando. En el sitio donde cayó finalmente resulta que tiene muchísima menos, es un sitio muy sombrío y apenas tiene 2 horas de energía solar, de iluminación solar al día, lo cual es demasiado poco para recargar las baterías. Entonces, claro, Rosetta funcionó con la carga que tenía de baterías que le daba para 64 horas y después se apagó. Se ha apagado. Ahora mismo está apagada y en posición de dormida. ¿Eso qué quiere decir? Que durante esas 64 horas frenéticas Rosetta hizo todo lo que tenía que hacer durante esas horas, ¿no? Y la misión principal duraba exactamente eso, 64 horas, y todo lo que se consiguiera después era de más. ¿Qué ha hecho durante esas horas? Bueno, pues efectivamente consiguió hacer un taladro sobre la superficie del cometa, consiguió extraer material original del cometa, del suelo del cometa, lo analizó y consiguió enviar los datos a la Tierra. Y poquito más, después el resto que le quedaba de energía, los ingenieros lo que hicieron fue elevar un poquito la plataforma, unos centímetros, todo lo que era posible, y rotar la plataforma de las patas para que pudiera recibir la mayor cantidad de energía solar. No está, entre comillas, muerta esa misión, porque es posible que a medida que se acerque al Sol el cometa, con su módulo aterrizado y con la nave Rosetta navegando en paralelo, que va a estar durante todo el 2015 haciendo muchas más mediciones, es posible que vaya calentándose más y termine por recibir más cantidad de sol y termine por cargar sus baterías y pueda ser posible volver a comunicar con el módulo, ¿no? O sea, se puede encender en cualquier momento de aquí a X. Durante el año que viene. A lo mejor va a ser larguito porque hará falta, a lo mejor por lo menos habrá que esperar unos meses seguramente. Nunca se sabe, ¿no? Imagínate la foto que podría mandar. ¿Tiene cámara? Claro que tiene cámara. De hecho, las fotos que podría mandar de la Tierra si se acercara lo suficiente. La Tierra no sé, porque gira muy rápido el cometa. ¿Sí? No sé si puede mandar fotos de la Tierra, yo creo que no, más bien no. Lo que sí está mandando y ha mandado son fotos de la superficie del cometa, sí, que es una cosa como espectacular. De ciencia ficción, ¿no?
Bueno, pues entonces, el resumen es un éxito, con estos inconvenientes que hemos dicho, pero es un éxito de misión. Se han cumplido prácticamente todos los objetivos principales y se ha convertido en una hazaña de la exploración espacial. Porque es con un dinero que tampoco ha sido excesivo, teniendo en cuenta lo que se gasta en estos Sí, casos. no ha sido excesivo y además han sido unos 1.200 millones de euros, que para una misión de este tipo y además repartida entre todos los países que forman parte de la Agencia Espacial Europea, que son todos, pues bueno, pues se gasta mucho más en otras cosas, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿La parte española cuál era? ¿Los arpones? No, en la parte española, España ha tenido mucha participación. De hecho, un 8%, hasta un 8% de las cosas que había en la misión eran de origen español. Ha habido empresas como Sener, como la Universidad Autónoma, varios institutos, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Una de las cámaras tiene mucha participación, Osiris, que es un instrumento, tiene mucha participación española. Muchos sistemas de seguridad, de anclajes, de antenas, de comunicaciones. Hay muchas cosas que son españolas. Claro, es tecnología de los 90, montada en el 2000, a principios del 2000, y que ha permanecido en el espacio pues todo este tiempo hasta llegar a la misión, ¿no? Entonces, las misiones, recordémoslo, que ahora empezaremos a ver los resultados de estas perforaciones y de estos análisis que ha hecho Philae sobre la superficie del cometa, eran dos fundamentalmente. Primero, determinar qué tipo de material de moléculas orgánicas había sobre la superficie del cometa y si esas coinciden con las que tenemos aquí, lo cual ayudaría a validar la teoría de que la vida en la Tierra se produjo gracias a los cometas, que los cometas serían una especie de sembradores que van sembrando material orgánico, no vida, material, que los ladrillos de la vida, y en aquellos lugares donde pueden agarrar y florecer, la vida florece, como sucedió en la Tierra, ¿no? Y como resulta que hace unos 3.000 y pico millones de años, antes de ayer, se produjo un enorme bombardeo de cometas, el Gran Bombardeo, que fue causado además porque en aquel momento el sistema solar estaba terminando de formarse y el planeta Júpiter, que es el más grande que tenemos, estaba más lejos de lo que está ahora del Sol, y entonces Júpiter se movió hacia adentro, hacia el sistema solar interno, hasta ocupar su órbita actual, y en ese movimiento arrastró millones de cometas hacia la parte interior, y de esos millones de cometas muchísimos, miles y miles, cayeron sobre la Tierra en un espacio de tiempo muy corto. Y aquí viene el segundo objetivo. Se piensa que todo ese bombardeo de cometas, que están hechos casi todos de hielo, fueron los responsables de que hoy tengamos océanos en la Tierra, porque todas esas rocas fundamentalmente de hielo que cayeron en la Tierra, en la cual no había agua todavía y estaba muy caliente, pudieron, al fundirse, llenar las cuencas y formar los océanos que hoy tenemos. Entonces se va a analizar el tipo de la química del hielo directamente del cometa para ver si coincide con la del agua terrestre. Entonces son dos grandes preguntas que podrían tener respuesta. ¿Cuánto tiempo más o menos tendremos los resultados de esos análisis que ha hecho? Hay que ver si Rosetta, cosa que no sabemos, yo no lo sé por lo menos, si ha conseguido enviar todos los datos que tenía que enviar, o si estamos pendientes de una futura conexión, ojalá se produzca, para recibir más datos. Pero desde luego ya te digo que el objetivo principal se ha cumplido y vamos a tener ciencia detrás de esos datos, y la vamos a tener muy pronto. Hay que analizarlos, yo creo que no creo que tarden mucho, pero en todo caso semanas y probablemente incluso meses. La hazaña de la ESA. Si fuera de la NASA, seguro que estarían rodando ya la película con el título de 64 Es que parece horas. de ciencia ficción. Pero bueno, como es de la ESA, sacamos pecho. Es asombroso porque parece de ciencia ficción el tema, ¿no? Vamos a seguir pendientes pues de la evolución de Rosetta y de Philae y de esta misión, y también de otros asuntos que nos trae la ciencia desde lo grande a lo pequeño. Por eso estamos en los átomos, en los bits, pero también en las cosas más grandes, en el universo entero. Hoy vamos a fijarnos ahora en algo muy pequeñito, porque después de leer esta información a uno se le quitan las ganas de ser amoroso con las personas. Fíjate lo que te estoy diciendo, lo de 80 millones de bacterias que pasan de boca a boca en un solo beso. 80 millones de bacterias en un beso de 10 segundos. En un beso de 10 segundos y un beso casto, supongo, ya no. O estamos hablando de los otros besos. Estamos hablando de besos íntimos. Besos íntimos. De besos con lengua, vamos. Vaya, 80 millones de bacterias. ¿Pero cuántas bacterias tenemos para que pasen tantas en un solo beso? Pues fíjate, nosotros, claro, es una cosa, en un cuerpo humano, en el cuerpo humano normal,
hay alrededor de unos entre 100 y 200 billones de bacterias. Billones. Billones, con B. Es decir, millones de millones. Son muchísimas. Todas esas bacterias juntas forman lo que se llama el microbioma. Y de hecho, nosotros, la ciencia ha conseguido descifrar el genoma humano, que es la información de los genes, de todos los miles y miles de genes que tenemos. Bueno, pues está descifrado, pero está intentando descifrar el microbioma, que es toda esa comunidad bacteriana que tenemos en casi todos, en todo el cuerpo y en todos los órganos, y que además resulta fundamental para la vida. Son otros animalitos que viven en nosotros, pero en ese número tan enorme, y que son responsables, pues entre otras cosas, de nuestra digestión, de la asimilación de nutrientes, de un montón de funciones vitales del cuerpo humano. Se las debemos no a nuestro propio cuerpo humano, sino a los bichitos que viven dentro de él, ¿vale? Que son las bacterias. Entonces, ese microbioma es muy complejo. Y uno de los lugares más expuestos, pues evidentemente es la cavidad oral, la boca. Dentro de la boca pues, puede haber unos 1.200 millones de bacterias. Y se han identificado dentro de humanos pues hasta 700 variedades diferentes de bacterias dentro de la boca. Dentro de la boca solamente 700 millones. No, 700 variedades de 70 bacterias, 700 hasta variedades, 700 sí, variedades, vale. pero no, más de 700, 1.200 millones dentro de la boca. 1.200 millones de bacterias es la media que tenemos todos los seres humanos dentro de la cavidad oral. Cada vez que nos cepillamos los dientes provocamos un apocalipsis, ¿no? Un apocalipsis, sí, pero da igual. O sea, especialmente la saliva, la lengua, lo que es toda la boca, ¿no? Entonces, claro, esa enorme variedad que hay dentro de la boca se debe a que la boca está en comunicación directa con el exterior. Entonces, qué variedades de estas 700 posibles tengamos dentro de nuestra propia boca depende de un montón de factores. Entre ellos, pues no sé, hay factores genéticos, factores ambientales, nutricionales, depende de lo que comamos. Si comemos solamente fruta, pues tendremos un tipo de bacterias, y si comemos solamente carne, tendremos otros tipos de bacterias, y también depende de los demás, de los contactos que tengamos con los demás. Y resulta que entre humanos, cosa única en la naturaleza, existe un tipo de contacto que es el beso, que no existe en ningún otro tipo de animal, pero que existe en los humanos. En el 90% de las poblaciones y de las culturas existe el beso como forma de cariño y de intimidad. Y los besos íntimos, los que se dan entre parejas, los que preceden al sexo, o los que simplemente son muestras de efusividad y de afecto entre la pareja, resulta que estás colocando, cuando juntas las dos bocas, estás colocando dos gigantescas comunidades bacterianas que no tienen por qué coincidir, porque tanto los factores genéticos como ambientales, como nutricionales, como de otro tipo, de cada uno de los dos miembros de la pareja, al juntarse, son diferentes. Entonces hay un intercambio enorme de bacterias. Y por primera vez, un equipo de científicos holandeses ha conseguido cuantificar esto. Y lo ha cuantificado, pues como tú has dicho al principio, en un beso de unos 10 segundos nos intercambiamos 80 millones de bacterias diferentes. ¿Qué pasa? Esa es la primera conclusión. La segunda es que las parejas estables, o sea, las que viven en pareja, o los que sean novios o marido y mujer, o lo que sean, si se dan una media de 10 besos al día, con una media de 10 besos al día, tienden a igualar las comunidades microbianas. Se hacen uniformes las comunidades microbianas de la boca de uno de los miembros de la pareja con los de la boca del otro, ¿no? Entonces, las comunidades, como claro, de tanto beso y tanto intercambio, pues acaban siendo uniformes, ¿no? Es muy curioso porque esto tiene muchas implicaciones tanto para la salud como para nuestra propia convivencia con las personas a las que queremos y las personas que tenemos más próximas, ¿no? La función, porque todo en la naturaleza tiene una función, la función que tiene esto, pues sigue siendo un misterio. No sabemos por qué los humanos nos besamos. Sabemos que es por algo y que tiene... Porque mola, ¿eh?
Bueno, pero vale, pero el que mola no es tanto un fin como un medio. O sea, el hecho de que eso sea una cosa placentera, igual que el sexo es una cosa placentera porque a la naturaleza le conviene que sea placentera para que mucha gente practique el sexo y se pueda reproducir la especie. Bueno, pues de la misma manera el beso también es placentero porque la naturaleza quiere que sea placentera porque hay un fin detrás de ese medio, que es lo placentero que es un beso. Pero no sabemos cuál es ese fin. ¿Puede esto tener algo que ver con el tema de lo de las feromonas para atraer a las personas? Quiero decir que igual pero las feromonas, tú tiendes a intercambiar bacterias con las personas que... Sí, pero las feromonas, fíjate que no es necesario ese contacto para transmitir las feromonas. O sea, las feromonas se pueden transmitir estando sentados uno al lado de otro y entonces, pues efectivamente hay hormonas que te despiertan cosas. Pues cuando encuentras a alguien que te atrae, pues es muy posible que seas víctima de sus hormonas, ¿no? Todo forma parte del mismo mecanismo, pero concretamente el beso y este intercambio bacteriano que alguna utilidad tiene, porque si no, no se daría, igual que no se da en el resto de los animales de la naturaleza. No se da, o sea, es una cosa que es prácticamente exclusiva del ser humano y tiene que tener alguna razón, alguna razón de peso. No sabemos exactamente cuál es. Sabemos que se produce este intercambio de bacterias, sabemos que eso ayuda a la uniformidad de esas comunidades bacterianas, pero claro, pensar que estamos, como te he dicho al principio, colonizados, cada uno de nosotros, por entre 100 y 200 billones de bacterias, sin las cuales además no podríamos vivir, pues esa investigación, que es el microbioma, ver qué efectos tiene, todos los efectos que tiene, descifrar completamente el microbioma, es una cosa que nos va a llevar un tiempo todavía. Y probablemente pues en un futuro podamos tener respuestas, ¿no? Somos como una especie de dioses para las bacterias, ¿no? Vivimos somos planetas. Somos auténticos planetas. Me pido Júpiter. Me pido. Tecnología. Sí, señor, es el momento de pasar de la ciencia a la tecnología. Vamos a hacer 3 respiraciones. Esto es la pena que la radio no se vea, ¿verdad? 3, ya estamos. Sí, es una pena que no se vea porque lo que has traído hoy es especialmente espectacular. Mira que de vez en cuando se trae aquí unos cacharritos curiosos. Bueno, hoy el reloj inteligente de Samsung, que verdaderamente es el primero de los relojes de este tipo que traes, que me apetece comprarme. Fíjate lo que te digo. Pues sí, por el aspecto que tiene. Es un nuevo reloj inteligente recién lanzado por Samsung, se llama Samsung Gear S. Y bueno, pues le da una vuelta de tuerca a todo lo que había en el mercado, incluido a lo que tenía el propio Samsung, ¿no? Hasta ahora teníamos smartwatches como este que tengo en la mano, que se conectaban vía Bluetooth al teléfono y entonces son una extensión del teléfono que te evita tener que mirar el teléfono para todo. ¿Qué es para todo? Pues para ver mensajes, para ver el calendario, para ver el tiempo que hace, para ver el correo electrónico y para otra serie de cosas, para todo lo que es actividad física, monitorización de mientras haces footing o haces deporte o tal, todo ese tipo de cosas. Bastaba con echar un vistazo a la muñeca, pero tenías que tener el teléfono en el bolsillo o cerca, muy cerquita, porque el Bluetooth tiene un alcance de unos 10 metros, entonces si estabas fuera del alcance, el reloj se convierte en un reloj en el cual ves un reloj caro. En el cual ves la hora, pero no puedes ver los mensajes que había en la última vez que estuvo conectado al teléfono, pero no puedes ver nada más. Bueno, pues con este Gear S se ha dado un paso más allá. Y ese paso más allá es que la parte posterior tiene la posibilidad de incorporar su propia tarjeta SIM. Ya con los relojes anteriores era posible hablar por teléfono. También podías hacer llamadas y responder llamadas y hablar a través del reloj, como si fueras un agente secreto aquí hablando por la muñeca, ¿no? Pero el que estaba hablando, el que estaba estableciendo la comunicación, era el teléfono siempre. Tú utilizabas el reloj en esos casos como si fuera un simple altavoz Bluetooth. Sí. En cuanto estabas fuera del alcance ya no podías hablar. Bueno, pues ahora, con su propia tarjeta SIM, tienes la posibilidad de independizar las funciones del reloj del teléfono. ¿Incluyendo la de hablar? Incluyendo la de hablar, evidentemente. Tú lo utilizas como si fuera un mini móvil, llamémoslo así. Un mini móvil que sigue estando conectado al teléfono para un montón de cosas, de aplicaciones y cosas complicadas, ¿no? Pero que imagínate que te vas a hacer footing, pues ya no es necesario que te lleves el teléfono. Te llevas solamente el reloj que tú puedes colocar en el reloj, puedes optar por colocar
un duplicado de tu tarjeta SIM del teléfono, con lo cual tienes el mismo número, los mismos datos, las mismas cosas, y es como si, vamos, no cambias. Puedes colocar otra SIM de un número diferente, también puedes hacerlo, pero en ese caso no tienes tu propio número de teléfono el que utilices. Puedes elegir, ¿no? Bueno, si eres agente secreto. Puedes elegir, pero la cuestión es esa, que entonces muchas funciones, todas las funciones de hablar y etcétera, las puedes hacer aunque el teléfono esté apagado o esté fuera del alcance del Bluetooth. Me llama la atención la pantalla curva. Claro, además ahora hablamos de ello. Muy bonita, le da un aire Sí, moderno. tiene una gran pantalla, para ser un reloj, es una pantalla de 2 pulgadas y el panel es Super AMOLED, es decir, de alta definición, tiene una definición buenísima. Aparte, además, dispone de su propio GPS, de sus propios sensores de localización, puedes guiarte por los mapas, tiene una aplicación de mapas que puedes utilizar tanto por Bluetooth junto con el teléfono como independientemente a través de la red 3G si estás conectado con tu propia SIM, ¿no? Es decir, te libera, digámoslo así, al reloj de la esclavitud de estar pegado al teléfono y de ser solamente un accesorio del teléfono. Otra cosa que también tiene su propia memoria interna, tiene 4 GB de memoria interna que las puedes, por ejemplo, llenar de aplicaciones para que directamente utilices en el teléfono o de canciones, de música. Pues si volvemos al ejemplo típico, te vas a hacer footing, no tienes que llevar, como lleva casi todo el mundo, el teléfono con unos cascos conectados al teléfono, los llevas ya directamente conectados al reloj y vas escuchando tu música que procede y está almacenada en el reloj. Los cascos conectados al reloj. Sí, claro. Tienes tu propia entrada tienes la posibilidad de conectar mediante Bluetooth unos auriculares inalámbricos y los conectas al reloj. No necesitas el teléfono ya para eso. Entonces, imagínate si te vas, pues eso, al campo de footing y no te apetece llevarte el móvil, te llevas unas funciones básicas del móvil dentro de tu propio reloj, con tu mismo número de teléfono, con toda tu conectividad, con música, con canciones, con lo que sea, pues es un paso adelante, ¿no? Es un paso adelante. ¿Tiene altavoz? O sea, ¿tú podrías oír las canciones sin necesidad de los cascos? Puedes escucharlas aquí, lo que pasa es que es un altavoz pequeñito y las escuchas pues como se escuchaba en un teléfono normal mediano, de mediana calidad. Sí. No tiene una excesiva calidad del propio altavoz, pero por ejemplo tiene la suficiente para que tengas una conversación por telefónica normal. Básica, ¿no? Para hablar. No, pues sí, puedes hablar y puedes también escuchar la música, pero vamos, no lo recomiendo. También tienes para almacenar, ya te digo, esos 4 gigas, puedes almacenar fotografías, música, etcétera. ¿Cuánto me voy a gastar estas Navidades comprándome? Pues hay un estudio de la propia Samsung sobre todos los wearables, los dispositivos de venta, que dicen que durante el año que viene se van a disparar hasta un 200% las ventas de este tipo de dispositivos. Este concretamente no es de los baratos, pero cuesta 399 euros. 399, una interesante manera de cobrarte 400 euros. Por supuesto, euros la pantalla es táctil, la pantalla es táctil, lo mueves todo con un dedo y bueno, pues hay que... a lo mejor lo único la única pega que le pondría es que veo que es el mismo tipo de muñeca, quiero decir que no se puede adaptar a las muñecas, digo que no es de cuerda de tú colocarlo con la muñeca, sino que ya viene. No, pero tienes, ¿qué dices? De tamaño, puedes cambiar. Si es una muñeca más delgada, pues le cambias. Se puede cambiar, ¿no? Le cambias el... vale, es que tienes la poder regular, por supuesto. Okay, vale. Muy bien, pues con ese reloj lo vamos a dejar por el momento. Hoy en Atomos y Bits hemos pasado desde el espacio más lejano y más allá hasta el tiempo más cercano y más acá. Don José Manuel Nieves, una vez más, le agradecemos a usted profundamente su sapiencia ilustrísima. Y yo a ustedes. A sus pies siempre. Don Lorenzo Andrino, encargado de la realización técnica del sonido, también le agradecemos su sapiencia ilustrísima. Saluda con la mano. En nombre de todos, adiós, que nos vamos. Le saluda el otro sapiente ilustrísimo. Saludos cordiales de Pedro Pablo May. Hasta la semana que viene.